guztioi, damos comienzo a la Comisión de Asuntos Generales y Pleno. El primer punto del orden del día es invitación a los y las concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión al respecto? Vale. Segundo punto del orden del día, aprobación del acta de fecha 3 de junio de 2025. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Sí, ACECO. Si os parece, vamos a hacer un cambio en el orden del día. Vamos a tratar primero el último punto, que sería la memoria de desarrollo económico. ¿Os parece bien? Vale, pues empezamos por el punto de la memoria de desarrollo económico 2024. Chini. Vale. Buenos días a todas y todos. En el día de hoy vamos a proceder a presentar la memoria de resultados del área de desarrollo económico y empleo del año 2024. El primer cambio que se puede apreciar es que el responsable político a cargo del área de desarrollo económico ha cambiado, pasando del anterior alcalde al responsable político gestionable del empleo, que soy yo, por lo que de alguna manera se han reforzado las sinergias entre las áreas y unificando un poco criterios desde la entrada, repito, de la nueva alcaldesa y la nueva redistribución de las áreas. En relación al desarrollo económico, pues, tiene claro como misión apoyar el desarrollo del municipio, reforzar nuestro tejido industrial y crear un espacio propio para el establecimiento de nuevos negocios y de alguna manera también fidelizar los ya existentes. Para el trabajo de dinamización del tejido empresarial e implantación de nuevos negocios y también el fomento de cultura innovadora entre nuestros jóvenes, pues contamos con personal propio que ha acreditado a lo largo de los años su experiencia y conocimiento en estas áreas y que han dado sus frutos en la participación de innumerables proyectos que desde Diputación y otros organismos públicos se ponen en marcha año tras año. Y todo esto enfocado a la necesidad de generar empleo y de acompañar a las personas desempleadas también en su camino a la búsqueda del empleo estable y digno desde el área de empleo y orientación laboral, en un desempleo en el que en el municipio los datos reflejan que sigue afectando en mayor medida a las mujeres y sobre todo mayores de 45 años. Por parte de Josu se va a proceder a exponer los indicadores de la memoria en relación a aspectos tales como incrementos de productividad, nuevas iniciativas emprendedores, espacios ocupados, personas que han participado en los distintos proyectos, pero más allá de los números, me gustaría recalcar la apuesta firme de este ayuntamiento y de este gobierno municipal por seguir trabajando por ayudar al mantenimiento del tejido industrial en un momento que es más necesario que nunca ante la crisis que atraviesa el sector del automóvil, que es el eje también central de nuestras industrias de la zona. Y de igual modo seguir apostando por un empleo dentro de nuestras posibilidades y dando la oportunidad de formarse y dar mayores garantías de integración a las personas que más lo necesitan. Josu, cuando quieras. Vale, kaixo egunon. Gaurkoan zinegotziak esan dabe moduan, aurkeztuko dugu garapen ekonomikoko txostena, bertan 2024 urtean izan ditugun helburuak, ze ekintza garatu ditugun eta bertan izan ditugun emaitzak. El área de desarrollo económico y empleo está constituido de dos unidades, una de promoción económica y la otra de empleo. Atendemos, en el marco del plan estratégico, del mapa estratégico, atendemos a 3 líneas estratégicas, la de atracción de talento, la de cualificación de la industria y la de la mejora de la empleabilidad de la ciudadanía. Y para ello contamos con 7 programas en total, donde gestionamos nuestro presupuesto, ¿vale? El día de hoy lo que voy a presentar son los objetivos que teníamos para el 2024, cuáles han sido las actuaciones que hemos desarrollado de una forma pormenorizada, va a ser un resumen, y luego vamos a también hacer un repaso de los indicadores de resultados y del presupuesto que hemos consumido, ¿vale? En el marco de la unidad administrativa de promoción económica hay 4 personas trabajando, también de fomento de empleo y además, pues bueno, pues estoy yo como director del área. Bueno, tal y como ha atendido el concejal, pues atendemos a la misión de mejorar el desarrollo económico de ERMUA, en este caso, y atendemos a 5 objetivos, que básicamente tratan de mejorar la competitividad de nuestro tejido industrial, atraer nuevos proyectos, fomentar el emprendimiento, mejorar o fomentar las capacidades científico-tecnológicas de nuestra ciudadanía, sobre todo de los más jóvenes, y finalmente pues, apoyar y respaldar esa mejora de la empleabilidad de nuestra ciudadanía. Para ello desarrollamos una serie de actuaciones que son las que voy a explicar a continuación. Las actuaciones que voy a explicar atienden a los 5 objetivos que hemos mencionado. Estas actuaciones, bueno, no voy a entrar en todos los datos, pero estas actuaciones básicamente hacemos de una forma donde
nosotros ejercemos de intermediarios, son actuaciones, pueden ser actuaciones que fomentan otras instituciones y nosotros ejercemos de intermediarios. Tenemos actuaciones propias que las ejecutamos con nuestros propios recursos y luego tenemos actuaciones también que ejecutamos gracias a la cofinanciación de otras instituciones, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Asinova, es un programa que atiende y puede ofrecer servicios avanzados a empresas de más de 5 personas, sobre todo pequeñas empresas, que de alguna forma fomenta la innovación no tecnológica entre esas empresas, ¿vale? Para eso se cuenta con una consultoría externa que te pueden ofrecer hasta 50 horas de consultoría, que es un programa muy interesante, donde nosotros hacemos de intermediarios. Nosotros identificamos en la relación que tenemos con las empresas, identificamos las necesidades que puedan tener y hacemos ese match. También organizamos jornadas, talleres, etcétera, y los tenéis. Y luego tenemos un programa muy interesante, que es Vizcaya Horrekan Sakonduz, que gracias al apoyo de Diputación de Vizcaya gestionamos. Son 2 programas, uno que está orientado a lo que es la digitalización y otro que está orientado a lo que es la sostenibilidad. En el caso de Suspertze Digitala desarrollamos talleres, desarrollamos también visitas a empresas. En el caso de Empresa Verdea lo que hacemos es más o menos lo mismo, pero orientado a lo que es la sostenibilidad de las empresas. Y en este marco también lo que tenemos es un programa que se llama Salvide, que lo que trata es de mejorar las capacidades de venta que pueden tener las empresas. En este marco, destacar que este año hemos desarrollado un proyecto en colaboración tanto con el polígono de Urtía como de Goitondo, donde hemos creado o hemos fomentado la creación de 2 asociaciones empresariales, una por polígono. En el caso de Urtía ya la hemos creado y en el caso de Goitondo pues estamos ya prácticamente para crearla. Lo que pretendemos es crear un tejido económico donde se relacionen entre ellos y nosotros como interlocutor pues podamos alcanzar pues, no sé, más recursos, podamos gestionar de una forma más eficiente esa relación con las empresas, etcétera. También trabajamos todo lo que es el fomento del comercio y la hostelería local. Ahí tenemos muchas actuaciones. En el 2024 ha sido un hito importante porque hemos terminado el proyecto que teníamos financiado con el Ministerio, el Next Comercio, donde en total se englobaban 20 actuaciones que trataban de mejorar la competitividad de nuestro comercio local. Trataban de apoyarlas también en incorporar en la digitalización de esa actividad comercial. Les hemos ayudado también a mejorar la eficiencia energética. Bueno, tenemos ahí varios programas que a lo largo de los últimos 3 años hemos venido trabajando y hemos ido informando en comisión informativa también, ¿vale? Tenemos también, colaboramos con la H, pues tenemos una subvención nominativa que lo que trata es de apoyar determinadas actuaciones, pues por ejemplo ahí los veis, pues los bonos de primavera y de otoño, la celebración de la fiesta, todas actuaciones encaminadas a de alguna forma promocionar ese comercio local y la hostelería. Vale. En materia de vocaciones científico-tecnológicas, trabajamos básicamente con dos iniciativas, uno que se concentra el 11 de febrero, que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces pues desarrollamos algunas actividades para hacer visible esas vocaciones científico-tecnológicas y esa participación de la mujer en la ciencia, hacerlos visibles en la ciudad. Y luego también tenemos el programa Udalgaztedi, que hace 2 semanas ya lo trajimos a la comisión informativa también, donde en colaboración con Diputación Foral de Vizcaya pues fomentamos lo que es esa integración juvenil en lo que es el empleo, en la propia sociedad. Entonces ahí tenemos 3 actuaciones que están encaminadas sobre todo trabajamos con centros de formación profesional y de bachillerato de la comarca de Durangaldea. En este caso estamos colaborando con la Mancomunidad de Durangaldea y con el Ayuntamiento de Amorebieta y son actuaciones conjuntas que se rigen a través de un convenio con Diputación Foral de Vizcaya, ¿vale? En este caso, pues destacar la feria Envisi, donde tratamos de acercar los diferentes tipos de empleo, los diferentes tipos de industria que tenemos en la comarca a los y las más jóvenes. El programa Gaztekimen, donde trabajamos con 3 centros de formación profesional básica de la comarca a través de retos sociales, tratar de, desde su perspectiva y desde su visión, responderlos a través de iniciativas de emprendimiento. Y luego este año teníamos una novedad que le hemos llamado podcast, donde se han grabado 16 podcasts con personas
bueno, que pueden ser referentes de la comarca para los y las más jóvenes, y bueno, pues está al acceso de todo el mundo. En materia de emprendimiento y atracción de nuevas iniciativas, pues ahí también tenéis las diferentes acciones que hemos venido desarrollando. El programa Ermua Quiña, que lo que trata es de ofrecer todos los servicios que tenemos desde el desarrollo económico para el emprendimiento de una forma integrada, y este año hemos lanzado dos convocatorias donde se han presentado 12 iniciativas. Aquí destacar básicamente que lo que hacemos es acompañar durante todo el proceso a esas iniciativas de emprendimiento, independientemente de la fase en la que estén, ¿vale? Otro tipo de iniciativas como bueno, pues el programa Womenekin, que bueno, trata de visibilizar también la mujer en materia de emprendimiento, las ayudas a empresas que se instalan por primera vez en Izarra Center, destacar el funcionamiento también de la Tecnoteca, que es un servicio muy requerido y muy solicitado, donde bueno, pues lo que pretendemos es que las personas más jóvenes de Ermua, desde los 16 años, conozcan lo que hacemos en Izarra Center, y para ello pues lo primero que hacemos es abrirles las puertas para que puedan disfrutar de las infraestructuras que tenemos, ¿vale? Y luego, pues, desde la Fundación Izarra también desarrollamos multitud de acciones. No voy a entrar en el detalle porque eso sería objeto de otra comisión, ¿vale? Pero en materia de emprendimiento y desarrollo económico, básicamente, lo que hacemos es trabajar los mismos objetivos, pero en este caso el gran diferencial es que trabajamos de una forma de colaboración público-privada con relación con las empresas industriales de Ermua Mayavia, ¿vale? En cuanto a los indicadores, bueno, ahí tenéis los resultados. Obviamente, indicadores como pues, el crecimiento de empleos, del Producto Interior Bruto, per cápita, etcétera, no son indicadores propios del área. Quiero decir, no solo son consecuencia de lo que nosotros podemos hacer, son indicadores de impacto, pero entiendo que son indicadores a los que nos tenemos que orientar, ¿vale? Entonces, bueno, pues los resultados han sido positivos en estos indicadores, y luego ya pues ahí podemos ver también pues, indicadores relativos a resultados del área, como el porcentaje de ocupación del vivero de empresas, que más o menos tenemos a la mitad, el porcentaje de empresas que participan en actividades organizadas por desarrollo económico, es poco más del 30%, que son de las empresas de Ermua, y porcentaje de comercios que participan en las actuaciones que desarrollamos desde el propio área, ¿vale? Que ronda el 20%. Iniciativas empresariales que se han ubicado, 3, y los últimos 3 años pues en Izarra Center se han generado 45 empleos, de 24 masculinos y 21 femeninos. Indicadores de gestión de lo que nosotros propiamente estamos haciendo y hacemos, en este caso de Udalgastedi, donde hemos trabajado pues, con los diferentes centros de formación profesional y de formación profesional básica de la comarca, también con centros de la ESO y de bachillerato, acercándoles pues, lo que comentaba antes, acercándoles ese empleo y esa industria que tenemos en nuestra comarca. Y luego veis también pues, el número de personas que han podido participar pues, en estas iniciativas, ¿vale? Y lo que comentaba antes, al final tenemos 16 ediciones de podcast, donde pues, bueno, pues tenemos desde corredores de montaña, corredoras de montaña en este caso, a sexólogos y sexólogas que hablan desde su visión, y bueno, lo que queríamos era acercar esos referentes que podemos tener en la comarca a los más y las más jóvenes. Vale. Además tenemos una serie de proyectos estratégicos, los mencionaré resumidamente. Por ejemplo, el Centro de Competencias Digitales, habilitamos un espacio en Izarra Center para capacitar personas en esas competencias digitales. Destacar que en este caso, durante el 2024, ya el último semestre, empezamos un programa, un proyecto singular que aprobamos con la ANVIDE, que lo que trataba era de capacitar personas en el trabajo remoto, ¿vale? Lo que combinamos fue conocimientos o especialidades de ese trabajo remoto con lo que es administrativo, no me viene, pero bueno, un certificado de profesionalidad de administración. Entonces han participado 15 mujeres, digo mujeres porque han sido todas mujeres,
en esa iniciativa y bueno, pues lo que hemos permitido es que pues, ahora pues, puedan de alguna forma trabajar con empresas que no tienen por qué estar ubicadas en nuestro entorno, ¿vale? En el marco del laboratorio urbano, pues seguimos, por un lado, trabajando con la Red Impulso en el grupo de trabajo de espacios de experimentación, coliderándolo junto con Valencia y Alcoy. Y además, pues continuamos promoviendo que Ermua pueda testear soluciones innovadoras, tanto tecnológicas como no tecnológicas. Obviamente, bueno, pues seguimos tratando de posicionar el ecosistema Izarracenter. Cuando digo ecosistema, no solo es Izarracenter, sino todas las empresas y todo lo que vinculamos, infraestructura, desarrollo económico que tenemos al servicio de estos objetivos que he mencionado. Ermua ya, bueno, nuestro objetivo era que fuese una ciudad multiconectada, que además de tener fibra propia tuviese otro tipo de conectividades necesarias para, en este caso, el fomento de dispositivos IoT. Durante el 2024 ya hemos desplegado, teníamos en el 2023, creo recordar, desplegamos la red LoRaWAN, que es un tipo de conectividad específico para dispositivos IoT, que se caracteriza porque bueno, pues podemos mantener y conectar sensores que apenas consumen energía, lo que podemos tener aislados de lo que es la red eléctrica. Y durante el 2024 ahora lo que estamos haciendo es desplegar esos casos de uso. Pues, por ejemplo, esos sensores de aparcamiento que podéis ver, por ejemplo, enfrente de la plaza de mercado, pues son sensores que no están conectados a la red eléctrica, tiene una pequeña batería y gracias a esa red LoRaWAN pueden funcionar de forma autónoma 7 años. ¿Vale? Eso solo se consigue con ese tipo de conectividades y bueno, pues ahora podemos decir que ya Ermua ya es una ciudad multiconectada en ese sentido. El laboratorio IoT, que seguimos dinamizando, promocionando. Bueno, gran parte de las empresas del entorno ya han pasado por él, pero es verdad que últimamente estamos recibiendo bastantes visitas de centros educativos. ¿Vale? Y hemos llegado a tener hasta visitantes de sexto de primaria, ¿no? Entonces ahí lo que hemos hecho es hemos tenido que cambiar un poco nuestro discurso y facilitar a ese público. Y Suspense Digital ya lo he mencionado y destacar también el proyecto Drop. El proyecto Drop ya entramos en la fase final, es un proyecto de regeneración o diseño de una metodología de regeneración que en este caso hemos cogido como piloto el barrio de Santana, que se basa primero en un proceso de co-creación, que hemos contado con vecinos y vecinas, y ahora lo que estamos haciendo es ejecutar los proyectos. ¿Vale? Proyectos que pueden ser como el uso del urbanismo táctico para rehabilitar un espacio público o la creación de una comunidad energética, bueno, dotar de otro tipo de recursos al barrio, habilitarle plazas, bueno, pues son diferentes tipos de actuaciones que estamos desarrollando gracias a lo que de alguna forma también nos han comunicado los vecinos y vecinas de Santana. Y bueno, pues eso sería lo que es promoción económica, la unidad administrativa de promoción económica de gestión, y ahora pasamos al fomento de empleo. Aquí básicamente tenemos lo que sería 3 patas, lo que es la orientación a la persona desempleada, la mejora de la empleabilidad a través de la formación y la creación de oportunidades a partir de los planes de empleo. Esos son, de alguna forma, los 3 objetivos que perseguimos con este área. ¿Vale? Desde el centro de empleo se ofrece todos los recursos que necesitan las personas para la búsqueda de empleo, tanto en materia de orientación, pero también pues, en la ayuda del desarrollo de trámites con Lanbide o con diferentes instituciones. Lanzamos proyectos de formación y capacitación en materia de sociosanitario, en materia de, en este caso ya he comentado, el certificado de profesional en el tema de administración, teletrabajo. Bueno, pues lanzamos ahí diferentes iniciativas, siempre tratando de adecuar ese desarrollo de capacidades a nuestra industria local, ¿vale? Lo que nos permite esa unión entre las 2 unidades es que con nosotros continuamente estamos en relación con las empresas, nos trasladan sus necesidades y son las que de alguna forma tratamos de responder a través de la unidad de empleo. Y finalmente, pues los planes de empleo, en este caso durante el 2024 hemos desarrollado 3 planes de empleo, uno de acciones locales de empleo, el ALPES, el de primera experiencia y el de garantía juvenil dirigido a jóvenes. Y hemos iniciado también, a finales del 2024, iniciamos el proyecto integral y el ALPES.
y el de primera experiencia, ¿vale? Entonces, ahí la actividad que estamos teniendo desde el área de empleo, desde la unidad de empleo, es intensa en este sentido. Atendiendo a los indicadores, bueno, pues ahí veis que cuántas personas han sido orientadas, personas que han sido atendidas en el centro de empleo. Destacar también el programa 3R de Diputación Foral de Vizcaya, que trata de seguir a la persona durante todo el itinerario de recolocación, recualificación. Entonces, han sido 19 personas que han participado. Y bueno, en este caso no tengo el dato de empleabilidad, pero es un programa que suele tener un éxito a la hora de luego pues, emplear a esas personas que han participado. Y bueno, esto sería el balance económico. Destacar, bueno, el capítulo 1 no teníamos previsto el programa GEL, que eran alrededor de 150.000 euros, y es lo que supone esa desviación en la ejecución. En el capítulo 2, ese porcentaje de no ejecución atiende sobre todo al proyecto DROP, porque, bueno, antes lo he comentado, el proceso de co-creación se ha prolongado más de lo que teníamos previsto y teníamos ahí un importe importante para lo que es la ejecución de los propios proyectos que salían de ese proceso de co-creación, y ahora los estamos desarrollando durante el 2025. Entonces, no es un dinero que no se ha gastado, sino que se ha derivado del 2025. ¿Vale? Y en el capítulo 4, pues la desviación atiende a la transferencia, a la subvención que teníamos previsto para la Fundación Lizarra, que finalmente se ha ejecutado a principios del 2025. Entonces, de ahí esa desviación. Lo mismo, no es algo que no se ha ejecutado, sino que se ha trasladado al 2025. ¿Vale? Y básicamente ese sería el balance que hacemos. Eskerrik asko, Josu. ¿Alguna cuestión? Popular. Buenos días. La verdad es que referente a la presentación no me queda ninguna duda de lo que se está haciendo, de lo que se está promocionando, pero sí que me gustaría conocer la tasa de desempleo en Ermua desde el 2023 a día de hoy, por favor. Eskerrik asko, Julen, Kol, Paul, bai. Egunon, Josu. Nik egitzen nahi nuke zuen harremana enpresekin zelakoa dan. Zarritzen eukitzen dozu zeurekin hartu emonak eta horrela, eta zer da orain ero gehien eskatzen dotzuen enpresek. Zer da ero gehien behar duten. Zuek hori emoteko moduan zauzien edo beste lanketa bat egin behar da aurrengo urteetarako. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, a ver, de memoria ahora mismo, Mónica, no sé, pero te puedo asegurar que la tasa de desempleo en Ermua evidentemente sufre variaciones. No tengo que decirte más que, como conocerás, Microdeco no pasa por su mejor momento. Era una empresa que daba ocupación a 160 trabajadores y que a día de hoy, pues antes del posible cierre, pues ocupaba ya 40, es decir, había tenido una reducción de 120 trabajadores que, atendiendo al número de trabajadores que hay en Ermua, pues cualquier variación de 40 o 50 trabajadores supone unas cuantas décimas de subida. Los datos de desempleo de Ermua, de todas se van actualizando, y te voy a enviar el dato no solo de este último mes, sino te voy a dar el histórico para que tengas. Nos encontramos por debajo de la media de la margen izquierda, algo por encima de la comarca del Duranguesao, por encima de la comarca de Begesa, pero, repito, nuestros datos de desempleo están muy directamente relacionados sobre todo con el sector de la industria de aquí, que es automoción, que no pasa por su mejor momento, y por eso es ahora más necesario que nunca que desde lo público pues apoyemos en este momento al tejido industrial, que repito, pues el sector del automóvil ahora mismo, pues no, las noticias que llegan no son muy positivas, y Microdeco simplemente creo que puede ser igual la punta del iceberg. No sé si te he podido responder, pero son los datos que tengo. Eskerrik asko. Bai, bueno, gu daukagun, nik beti izangote, Ermuak daukan altxor bat da harreman hori, ez? Azkenian badaukagu pertsona bat, nire Izagirre, urte pilo bat dela maskina hemen, eta horrek albidetu dozku, enpresari zuzetzen ganean, zuzentzia izena bizenekin. Orduan, horra harremana estua da, eta badakigu momentu bakoitzean enpresak nola dauden.
Egisa da horten ere hori indartu dugula, poligonuen proiektuakin, azkenian bizitatu ditugu ez dakit jungara in situ, Nerea eta Bixok enpresekin, 30 gora enpresa izan dira, euren beharrak identifikatzera. Orduan horre, elkarrezketa hori indartu dugu, edo harreman hori indartu dugu, bisita horiekin, gurasmoa horiekin ere jarraitzia. Eta zer eskatzen diguten? Batez ere momentuan oso, tximik ere esan dago, hor badaude enpresa batzuk gaizkixo pasatzen nahi dienak, eta enpresa batzuk justu aurkakua. Eta zer eskatzen dabe? Eskatzen dabe pertsonak. Baina zailtasunak eukitze ditu askotan pertsonak, langileak. Eta zailtasunak eukitze ditu langileak topatzeko. Ez dut aipatu, baina guk badaukagu kolokazioan agentzia bat, eta hori ere aurreko urtean ja aldatu ginuan programa, aldatu ginuan sistematika, eta indartzen saiatzen gara. Eta beti ere, euren beharrak identifikatu eta formakuntza hori eskaini, heldu jakuz adibidez, soldadurako beharrak ez, jartzen gara gure agentes berdinekin harremanetan, kasu honetan lan eitzen dugu Ermeria Eskolakin, eta saiatzen gara, gutxi gora bera hori matxori eitzen. Decía que la relación con las empresas es estrecha, que tenemos una ventaja, que es que tenemos una persona en el área que lleva muchos años trabajando aquí y conoce las empresas con nombres y apellidos. Entonces, eso es una ventaja, porque cuando acudes o cuando accedes o cuando tratas de identificar o lanzar una iniciativa, pues coges el teléfono y directamente hablas con la persona oportuna, ¿no? En esa línea, pues lo que hemos hecho, además de ese contacto directo que tenemos con las empresas, tanto de Ermua como de Mayavia, este año, a raíz del proyecto de Polígono, nos hemos estrechado esa relación. Hemos visitado más de 30 empresas in situ, donde hemos tratado de identificar las necesidades que tienen, no solo en lo relativo al polígono, sino también las necesidades que tienen en la propia empresa. Y en estos momentos nos trasladan básicamente dos cuestiones. Hay empresas que están mejor y hay empresas que están peor. Las que están mejor lo que nos trasladan es la necesidad de personal cualificado que atienda a sus necesidades inmediatas, ¿vale? Y luego las empresas que están en otra situación no tan favorable, pues obviamente ayuda por todos lados, pero claro, son empresas que en un momento dado están sufriendo vaivenes de sectores que internacionalmente están sufriendo. Entonces, es algo que va más allá de lo que es nuestra área de actuación. Pero bueno, tratamos de estar ahí cerca. Está aquí erantzun duten edo. Eskerrik asko Josu. ¿Alguna otra cuestión? Nada, una vez más, por favor, solicitar las traducciones de euskera a castellano, si es posible. La pregunta de portavoz de Bildu no la hemos entendido. Gracias. Eskerrik asko, Julen, Paul, Paul, beste galdera badakat. Zuke mondozun erantzuna da pertsonerekiko, baina gaur egun enpresi duten beste erronka horieketatik, digitala, innovazioa, zuk uste duzu Ermutik emonaldi egula, erantzun bat ero behar dugu beste instituzio, nik beti izan dut, erronka horiek erantzuna jaso behar dute DBG-esatik. Bera da garapen ekonomiko, estrategiko eskualdekua, eta nik uste dut bera dakala gaitasun edo indar gehiago alako gauzak aurrera eramateko. Ez dakiz, eskaintza horiek bere egiten dizueten edo ez. Lo voy a decir en castellano, pero poco a poco iré traduciendo menos. Me parece que lo mismo que yo tengo que traducir al castellano, estaría bien que vosotros también tradujerais al euskera para que nosotros también podamos utilizarlo como lengua propia. Decía que la respuesta que que nos ha dado Josu se refiere ha sido una respuesta concretizada en lo que es las necesidades que tienen las empresas en cuanto a personas. Yo quería referirme en este caso a los retos que tienen las empresas en cuanto a innovación, digitalización y cambio climático, energía y todas estas cosas, ¿no? Entonces, si reciben esas peticiones de las empresas, si desde Ermua podemos responder a esos retos,
o si es preciso que la Agencia de Desarrollo de Devegesa adquiera una capacitación mayor para poder responder a esas necesidades. Eskerrik asko. Brevemente, a ver, en relación con Devegesa, a ver, nosotros participamos evidentemente en Devegesa, pero no desde ahora, sino desde hace ya algún tiempo. Entendemos que no están cubriendo las expectativas que nosotros teníamos puestos en ellos para apoyarnos a los niveles que nosotros entendemos que tienen que hacerse. Es por ello que desde el propio área de desarrollo económico estamos trabajando más allá de lo que Devegesa pueda aportar las necesidades que nosotros mismos estamos detectando con la labor que se hace por parte del personal propio del área, que está en contacto constante con las empresas de la zona, comunicando con ellas cuáles son los perfiles que necesitan, cuáles son sus problemas. Ha explicado también antes Josu pues, que se está trabajando también en la mejora de los polígonos tanto de Goituendo como de Urtía, con la creación de asociaciones de empresa, que se ha realizado ya un diagnóstico en esa fase de creación de esa asociación empresarial, y que a nosotros, desde el área de promoción económica, nos ayuda a establecer las líneas de trabajo en las necesidades concretas y específicas que esas empresas nos indican. Pero que Devegesa no nos da el soporte que nosotros pedimos, vamos, lo tenemos claro hace tiempo, y por eso nosotros también creemos que es nuestra obligación no limitarnos a lo que desde otras áreas supramunicipales pueden hacer y centrarnos en lo nuestro. Josu. Bai, hor badao, egisa da, hor daukagula agentzia bat, gure eskualdean, gu saiatzen gara gure alorretik handa bateragarriak izaten. Berak, guk identifikatzen ditugun beharrak enpresetan, eta berak gaur egunean erantzuten ez dituenak horri garatzen. Adibidez, nik uste adibide argi badala IoT eta teknologia kontuak. Hor azkenian guk itxen dugu enpresetara sartu, bertara sartu, berak dauken beharrak identifikatu, zeinek behar horiek erantzuleiken jakin, eta gero lagundu prozesu guztian, hori gaur egunean Devegesak ez du itzen, eta enpresak asko eskertzen dabe. Orduan, beti jakinda daukagula hor baliabide bat, hor datu konkreto ez dut ipini, baina urtero Ermuko udalak aurreko urtean 164.000 euro eskaini zizkion diru laguntza batez Devegesari. Orduan, berdina itxia ez dakazentzu handirikan, baina bai saiatzen garana da, berak eitzen ez tabena gure alorretikan eitzen. Decía que, bueno, que lo que tratamos es, obviamente tenemos un recurso que es Devegesa, al que tratamos de complementar en aquellas necesidades que nosotros identificamos en las empresas y que a día de hoy no están cubiertas por Devegesa, ¿vale? Como puede ser todo el tema, toda la estrategia de digitalización que estamos llevando a cabo. Porque nosotros entramos en la propia empresa y acompañamos en todo el proceso, desde la identificación de la necesidad hasta saber qué soluciones pueden dar respuesta a esas necesidades, contactar con los agentes y además acompañar lo que sería el piloto, ¿vale? Eso a día de hoy Devegesa no lo está ofreciendo y creemos que es un valor adicional que ofrece desde el Ayuntamiento de Ermua. Y bueno, pues lo que he comentado, ¿no? Al final el Ayuntamiento de Ermua aporta, el año pasado aportó 164.000 euros a Devegesa para que desarrolle su estrategia comarcal, pero nosotros queremos ir más allá también, atendiendo a esa relación que tenemos con las propias empresas. Es que ricasco, ya hemos dado las dos vueltas, por lo que pasamos al cuarto punto del orden del día, propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del Plan Especial de Senda Verde. Sí, buenos días. Hemos recibido los informes de la COPU, siendo estos favorables. Por eso hoy traemos la propuesta de resolución de la aprobación definitiva del Plan Especial de la Senda Verde. La aprobación que hoy sometemos a votación no define aún los detalles específicos del diseño ni los elementos concretos que tendrán la futura Senda Verde. No estamos hablando del mobiliario urbano, ni rutas o equipamientos. Lo que estamos haciendo es sentar las bases legales y técnicas para que este espacio deje de ser un suelo ferroviario y pase a ser una área destinada al ocio y al disfrute de la ciudadanía. Es que ricasco, Rosy, una cuestión, Mónica, Javier... Ai, hola, txabarkatu. Bai, zuk. No. Sí. Espera, está encendido, bai. Egunon... Bueno, egunon danori, buenos días a todos.
la cuestión de la aprobación del plan especial de la senda verde que se propone para su aprobación definitiva ya se trató en el pleno de febrero, que se aprobó provisionalmente, y el procedimiento a seguir según la Ley del Suelo y el Decreto 46/2020 para aprobar este tipo de planeamientos de desarrollo, como bien ha adelantado la teniente alcalde, se trata de acabar de rematar el último documento de planeamiento de desarrollo para luego entrar a los detalles que se definirán en un proyecto de ejecución, donde ahí se detallará cómo va a ser la senda verde. Esto no deja de ser aprobar el documento que desarrolla lo que en su día ya el plan general indicaba, ¿no? Entonces, después del pleno de febrero en el que se aprueba definitivamente, se remite a la COPU, a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, y en el plazo de 3 meses tiene que emitir el informe vinculante en el que se manifiesta, nos va a trasladar los informes de la Comisión y de Ordenación del Territorio junto con los informes vinculantes de otros organismos, que es lo que ha ocurrido. Entonces, nos comunicaron que se iba a tratar esta cuestión en la Comisión de Ordenación del Territorio, creo que era el 8 de mayo, asistimos de oyentes allí a la celebración de esta comisión, estuve en concreto yo, y bueno, allí asistieron también los ejecutores o los redactores de los informes estaba URA y estaba ETS también, y bueno, se dio traslado y se escuchó que no iba a haber ningún inconveniente por parte de la COPU y de los informes vinculantes. Pero entrando en materia, y un poco ya os desarrollo aquí en el informe, se remite al informe de la COPU, que no deja de ser un acto, un acuerdo de lo que se celebra en esa sesión, ¿no? Entonces, la COPU hace propios los informes de los técnicos de ordenación del territorio y en base a eso hace el manifiesto o el informe, que es un poco lo que he intentado trasladar en el informe para la toma de acuerdo de decisión vuestra para proponer la aprobación definitiva. A ese informe se adjunta también, a modo de anexos a este informe que remite la COPU, los informes de esos otros organismos sectoriales, que son la Dirección General de Agricultura de la Diputación Foral de Vizcaya, la Dirección de Infraestructuras del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, que es ETS, y URA, la Agencia Vasca del Agua. En resumidas, lo que nos vienen a decir es que a nivel de ordenación del territorio no ponen objeción en que se siga adelante con la tramitación. En materia de agricultura, lo que vienen a trasladar es que plantea analizar el trazado y las diversas alternativas deberá establecerse como prioridad minimizar la afección que esta infraestructura pueda crear en el suelo agrario. No hay ningún impacto, pero bueno, ellos tienen que mirar con el plan territorial sectorial agroforestal, pues lo tienen que manifestar por escrito, no se oponen. Vale. Luego ETS lo que viene a decirnos es que no pone objeción en materia de infraestructuras, pero advierte de las siguientes cuestiones a tener en cuenta de cara a cuando se desarrolle el proyecto, porque aquí se va a seguir interviniendo con lo que se diga en el proyecto. Lo que traslada es que el plan territorial sectorial de red ferroviaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco se va a tener que tener en cuenta con sus diferentes actualizaciones, y también nos dice, y esto es lo más importante, lo que tenemos que tener en cuenta es que en los PECAS, en los puntos kilométricos de la red ferroviaria, al comienzo en San Antonio y luego al final, donde ya se entrega hacia Ízaga, cualquier intervención en esa zona tiene que pasar previamente por una autorización administrativa de ETS. ¿Qué supone esto? Que cuando tengamos el proyecto de construcción de la senda verde, antes de que nosotros demos el ok a aprobar el proyecto y luego posteriormente se liciten las obras, hay que remitir ese proyecto a ETS y ellos hacen un informe. Entonces, ellos quieren manifestarse. Entonces, es normal porque también las leyes sectoriales que le aplican a ETS en la zona de dominio, pues tenemos que tener su autorización previa.
Y en este sentido también se manifiesta el informe de URA, de la Agencia Vasca del Agua, que es un informe favorable, pero también pone pues, las siguientes advertencias, ¿no? Que vienen a decir que en caso de, en ese proyecto futuro, se prevea una instalación de restauración, pues un pequeño puesto de algo de comida o algo, aunque sea ambulante, un váter, un aseo, pues que todas esas instalaciones de saneamiento estén conectadas, como no puede ser de otra manera, al sistema general de saneamiento existente, evidentemente, pero lo tienen que decir, lo tienen que manifestar. Y también nos dicen que en aquellas zonas de actuación afectadas por la zona de dominio público hidráulico, remitamos el proyecto para que ellos hagan su informe vinculante previo a dar el ok nosotros al proyecto y luego a empezar las obras. Y, por último, el informe de la Comisión de Ordenación del Territorio concluye diciendo que procede remitir al órgano competente para la aprobación definitiva del expediente de plan especial de la Senda Verde. En este caso, el órgano competente para esa aprobación es el Ayuntamiento y en estos momentos aquí estamos dando traslado en la comisión informativa y proponer la aprobación definitiva si así se estima oportuno en el pleno correspondiente que se celebre para tal cuestión. Y nos he ido un poco rápido, ya conocéis el documento, si tenéis alguna cuestión, pues estoy aquí encantada de contestar. Qué ricas colas, ahora sí, Mónica. Sí, bueno, en el plan que redactáis sobre diferentes pasos en la senda verde, hay uno que descartáis porque visualmente es un pequeño monstruo y hay otro que es el que aceptáis o que redactáis más o menos de una manera definitiva. Me quedaba uno por ver, que es el paso de San Lorenzo. Si justificáis, aunque sea de una manera negativa algo, me falta la justificación de ese paso, ¿por qué no se hace? Pero me hubiese gustado verlo por escrito. Julen, Jol, Raúl. Behiratzen, planoak behiratzen, ikusten da, azkenengo tramua, eitzagara higatzen danean, han behian jartzen du anotazio bat esanez hori ez dela balitekela hori definitiboaz izatea. Balitekela aldaketak izatea. Baina hemen gero esaten dautela plan definitibo. Orduan, ez da hori azaldu dezakezunera. Si nos puedes traducir, Bea, primero, por favor. Decía que en los planos que aparecen en el proyecto, el último, el que llega a Eizaga, dice está escrito ahí entre paréntesis, de que ese plano, esa finalización que podría no ser la definitiva, que podría sufrir modificaciones. Pero sin embargo aquí, como habla de propuesta de resolución sobre aprobación definitiva, no sé yo si podría hacer alguna aclaración al respecto. Sí, sí. Contestas tú, porque yo creo que ahora lo que estamos cambiando, o sea, es el uso del suelo. No estamos aprobando la redacción del proyecto. Una vez aprobado esto, contrataremos la redacción del proyecto donde se va a plasmar ya todo. Creo que es así, ¿no, Lach? Y referente a Mónica, el paso yo creo que vienes por el acceso. No te he entendido muy bien, por el acceso. Bueno, el acceso ya explicamos en su día en comisión informativa, creo que estabas tú también presente, el acceso de donde vosotros consideráis que tiene que haber otro acceso, ya lo explicamos. A ver, tengo aquí, nos han sacado los técnicos datos de otros proyectos, de otros ayuntamientos, de las páginas web. Para hacer el acceso por ahí, el coste sería de 400, solo el acceso, te estoy hablando, sería de 475.000 euros, 475.167 euros. Ya dijimos que en un futuro, cuando se desarrolle
el otro plan que tenemos en un futuro sí se podría hacer un acceso desde ahí, pero creo que es responsabilidad a la hora de gobernar de gestionar bien el dinero público. Entonces, para hacer un acceso que va a tener un montón de métodos lineales para dar accesibilidad y que solo el acceso tenga 475.000 euros, cuando ya tenemos dos accesos, como es por Ízaga, 3, ¿no? Olach, y por San Antonio, pues en un futuro se podrá hacer un acceso. Ahora no lo tenemos contemplado, por el coste más que nada y porque no está desarrollada todavía la otra actuación. ¿Dir algo más, Olach? Sí, un poco por completar un poco la visión del estudio de los accesos. Ahora lo que se está diseñando es qué es lo que se va a poder hacer en la delimitación del plan especial, que luego ya se definirá en el proyecto, solamente dentro de este ámbito. Pero el desarrollo de la senda verde es longitudinal, desde prácticamente el centro de Ermua, desde San Antonio hasta Ízaga, pasando toda la avenida de Guipúzcoa. Posteriormente se pueden dar otros accesos, pero eso ya será cuestión de estudio en suelo urbano. Entonces, esto solamente delimita, solamente ordena lo que el plan general decía antes, que era una zona de vías de tren afecto a toda la legislación y las situaciones de suelo de la vía de tren, solamente se incorpora ahí. Lo que se haga fuera de este ámbito y sea en suelo urbano, eso es cuestión de otros estudios, otras cosas, etc. Entonces, un poco por completar, ¿vale? Y zuri erantzunez, Paul, barkatu esan didazu, azkenean joan jata. Azkenengo amaieran... Bai. Ontze, hemen ez dago aldaketarik. Orduan, gaur hona ekartzen dugun dokumentua, beregunean, otsailean, onartu zenuten, behin-behineko onarpena izan zuen dokumentu bera da. Orduan, ez da aldaketarik egon. Egon ezkero aldaketak berriz ere aurreko prozesura joan beharko ginateke. Lehen da biziko onarpena, behin-behinekoa eta berriz ere kopura. Orduan, hemen ez dago aldaketarik. Ez sarrerenen artetik, ez hortikan ere. Orduan, azkenengo sarrera hori Eroitzagara joateko eremu horretan, hori izan daiteke, azken parte batean sartutako zerbait eremu bat da. Orduan, bai, badakizue, hau gero faseka eraikiko dela, ez? Orduan, fase bian uste otaziko dela eta faseka. Eta San Antonio aldean eta Aitzagako aldean, hor daude ere beste eremu batzuekin talka egiten dute, orduan. Hori bateratu egin beharko litzateke. Ez bakarrik egin, hemen plan bereziak eta proiektuak esango duena, baizik eta San Antonioko eremua garatzerakoan bateratu egin beharko da. Eta hor, Aitzagako alde horretan berdina gertatzen da. Horregatik handago, mezu hori bezala, agian hau da aukera, ero igual beste modu batera garatuko da. Eta beti jakinda, bi puntetan, ETS-ek zerbait esango duela. Orduan, danon artean adostu beharreko zerbait izango litzateke, bai? Estaba explicando que el desarrollo de los accesos y sobre todo la zona que preguntaba él, que como el proyecto, luego la construcción se va a hacer por fases, que ya se dice en el plan especial, no se puede acometer todas las obras de golpe. Este desarrollo por fases, empezando por la fase 2, que es la intermedia, tiene una lógica porque en los dos extremos hay otros ámbitos de desarrollo. En el extremo norte, cerca de la estación, está San Antonio y abajo está toda la zona de San Lorenzo. Entonces, ahí se va a tener que unificar, no se va a hacer solamente lo que diga el plan especial, que es un manifiesto de intenciones, luego aquí va a haber un proyecto de ejecución, y ese proyecto de ejecución, lo que se construya en esas zonas, tendrá que tener en cuenta pues, lo que se desarrolle en ese ámbito de San Antonio y lo mismo en la zona de Ízaga. Y allí, en estas zonas de extremos, también se va a tener que desarrollar lo que opine ETS, porque ETS ya nos está diciendo en sus informes que lo que se vaya a CLI se va a tener que aceptar o acordar también en un informe previo de ETS. Y por eso igual que lo que en su día, que este documento que se trae aquí a aprobación definitiva es el mismo que ya se trató en febrero, no hay ninguna modificación. Entonces, en caso de modificación, se hubiera tenido que empezar a hacer
el procedimiento desde el principio, aprobación inicial, provisional y definitiva, ¿no? Y que esa alusión que hace él, que pone que igual no es la propuesta definitiva, se debe a que hay otro ámbito que también se va a desarrollar y que ETS pues va a tener su última palabra, ¿no? Vaya, es que ricasco. ¿Alguna cuestión más? ¿Es Julián y Paul? ¿Ves? Vale, pasamos, que ricasco, Olatz. Pasamos al último punto del orden del día. Hay que votar. Ay, bye, marcato. Me parece que tengo prisa, bye. Votos a favor de la aprobación definitiva del Plan Especial de la Senda Verde. Bye. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, es que ricasco, ahora sí. Esto pasará al pleno del ordinario, que será la semana que viene. El último punto del orden del día, aprobar el segundo plan de infancia y adolescencia del Ayuntamiento. Vale. Bueno, hoy os traemos el segundo plan de infancia y adolescencia de Ermua, 2025-2028, lo que en todo el documento se le llama PLIA. Un documento que es más que una hoja de ruta institucional, es al final una apuesta por el presente y el futuro de nuestro municipio. El Ayuntamiento ha estado trabajando intensamente en dos tareas clave. Por un lado, la elaboración del primer plan de infancia y adolescencia y, por otro, la elaboración de este segundo plan, que hoy se trae también para que lo conozcáis y para llevarlo a aprobación. Este proceso ha contado con el liderazgo del equipo de Ciudad Educadora, con el respaldo técnico de la empresa Ticker y con el acompañamiento metodológico de UNICEF, que reconoce a Ermua como ciudad amiga de la infancia. Ese reconocimiento exige compromiso, trabajo y resultado, y para mantenerlo debemos superar lo que sería una nueva evaluación externa este próximo mes de julio. Y en ella pues, presentamos documentos clave, como es el diagnóstico de la situación actual de la infancia y adolescencia en Ermua, la evaluación de este primer plan de infancia y adolescencia, que recoge los logros que se han alcanzado, los aprendizajes acumulados y los retos que aún quedan pendientes. Por supuesto, este segundo plan de infancia y adolescencia de Ermua guiará nuestras políticas públicas para los próximos 4 años. Este segundo plan nace con una misión clara: promover e implementar políticas públicas que reconozcan a niños, niñas y adolescentes como sujetos de pleno derecho, tal y como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña. Y no se trata solo de proteger, sino también de escuchar, de incluir y de empoderar a la infancia como ciudadanía activa en Ermua. El plan se estructura en 6 grandes objetivos generales, cada uno de ellos desplegado en objetivos específicos y líneas de acción concretas. Y se trata, como he dicho, de un plan transversal con 30 acciones que interpela a todas las áreas municipales, que refuerza nuestra visión de ciudad, una ciudad que pone en el centro a las personas, especialmente a las personas más jóvenes, que son nuestra base y nuestra proyección de futuro. Y además este plan nos permitirá también completar la batería de más de 100 indicadores que nos exige UNICEF, que reflejan el conjunto de las intervenciones realizadas por el Ayuntamiento en materia de infancia y adolescencia, ¿no?, en estos últimos años. Para presentarnos el plan, hoy me acompaña una representación del equipo de Ciudad Educadora, y para la presentación voy a dar paso a Yelene, coordinadora de los proyectos estratégicos. Cuando quieras, Yelene, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Bea, egun on danori. Esan bezala, nik aurretan eraben bigarren plan lokala aurkeztuko dizuet. Lehenengo eta behin aipatzea, lan hau hasi gendula aurren lagun hiria rekonozimenduaren berritze beharra hori dela eta. Comentaba que voy a presentar el Plan Local de Infancia y Adolescencia de Ermua, y que comenzamos estos trabajos derivados de la necesidad de renovar la distinción de Ciudad Amiga de la Infancia. A ver si va para adelante. Vale. Un poco como marco general, pues comentaros que arrancamos este trabajo en el mes de febrero, va a comprender hasta finales de junio, puesto que, como bien comentaba Bea, UNICEF marca el plazo de julio para poder volcar a la plataforma todos los indicadores y estos 3 documentos que indicamos aquí.
Este trabajo lo hemos promovido desde el equipo de Ermua Ciudad Educadora y bueno, lo hemos planteado con estos 3 documentos, ¿no? Se materializan estos 3 documentos. El primero de ellos es el estudio diagnóstico de la infancia y de la adolescencia del municipio, con una foto fija a día de hoy sobre diferentes verticales de datos. El segundo documento es el informe de evaluación del primer plan local de infancia y adolescencia, que esto también es una exigencia de UNICEF, hay que hacer esta evaluación del plan previo. Y en tercer lugar, teniendo en consideración, ¿no?, y derivando un poco de los aprendizajes del primer plan, hemos elaborado el segundo plan local de infancia, que comprenderá los años desde 2025 hasta 2028. Como comentaba, el primero de los documentos, que es el diagnóstico, se compone de 3 verticales de datos. La primera es la recogida de datos secundarios de fuentes oficiales como Eustat o el INE. Por otro lado, se han realizado también encuestas a niños, niñas y adolescentes de los centros escolares de Ermua, de los cursos tercero, sexto de primaria y tercero de la ESO. Y también se han realizado encuestas al personal técnico del ayuntamiento, pues en materia de todo el trabajo, no solo del primer plan, sino de todo el trabajo que se hace en materia de infancia desde las diferentes áreas, con esta mirada pues transversal que queremos impulsar también para el plan. El segundo documento es este informe de evaluación del primer PLIA, como os comentaba. Y bueno, por haceros una composición de lugar, se componía de 27 acciones. Hemos alcanzado el 81,5% de ejecución, se han realizado 22. 2 de ellas, que son además muy parecidas, están en proceso de ejecución actualmente y no se han realizado 3. Ahí también podéis ver, pues bueno, de los 8 objetivos que se componía el plan, pues bueno, las acciones realizadas donde impactan. Un poco como conclusiones, ¿no?, que arroja la evaluación del primer PLIA como logros, pues destacar que hemos avanzado en una actuación municipal pues con un enfoque basado en los derechos de la infancia y alineado con la Convención de Derechos del Niño y la Niña. Hemos consolidado mecanismos interdepartamentales para una adecuada gobernanza integral en materia de infancia y adolescencia, como es la Mesa Interdepartamental de Ciudad Educadora, donde bueno, hemos intentado integrar pues, diferentes miradas de las diferentes áreas y servicios del ayuntamiento. Y a nivel interinstitucional, pues la creación y la consolidación de la red con los centros escolares, ¿no? De alguna manera pues también se refuerza esa comunicación y ese trabajo conjunto con los centros de Ermua. En cuanto a impactos, pues destacar la consolidación del Consejo de la Infancia y promoción de la participación infantil y juvenil a través de este instrumento. Hemos avanzado también en las medidas de protección y bienestar de los menores y el impulso a la conciliación familiar y el ocio saludable, el derecho al ocio saludable de la infancia. Como aprendizajes, la necesidad de una mayor concreción de las acciones como unidad completa. En este segundo PLIA hemos recogido bien bueno, pues estas acciones, tener una buena descripción para que desde las áreas técnicas se comprenda y se puedan ejecutar en tiempo y forma. Mejorar la alineación de los indicadores tanto para los resultados de cada una de estas acciones como para el seguimiento de las políticas en clave de infancia en Ciudad Amiga de la Infancia, en CAI, que es la plataforma de UNICEF. Y por último, ahondar más en la definición del presupuesto y los recursos que se pondrán a disposición para la ejecución de las acciones. Y el tercer documento que os presentamos es el propio plan. Como os comentaba antes, pues el flujo de trabajo, ¿no? Y los trabajos comenzaron en febrero con el diseño del proceso y la definición de los agentes participantes en cada una de las fases, tanto internamente en el ayuntamiento como con el ecosistema. Y también se planteó un plan de comunicación del proceso. Sobre todo en esta fase trabajamos pues, el grupo motor con los responsables técnicos de las diferentes áreas del ayuntamiento. En marzo se realizó la actualización del diagnóstico del primer documento que os comentaba de la infancia y la adolescencia de Ermua
y se realizó también la evaluación del primer plan de infancia y adolescencia. Que en este caso, pues para hacer esta evaluación, también se pasó una encuesta a las diferentes áreas técnicas del ayuntamiento para poder recoger pues, sus aportaciones a la evaluación. Durante abril y mayo se han realizado sesiones de trabajo para el diseño y la creación de contenidos del plan, sobre todo el diseño de los objetivos generales, los objetivos específicos y las acciones. En esta fase también se ha trabajado con el Consejo de Infancia y la Mesa Interdepartamental de Ciudad Educadora, además de los servicios técnicos del Ayuntamiento. En el mes de mayo tuvimos ya una redacción provisional de del contenido del PLIA y se realizó un contraste definitivo de las acciones, de nuevo con las áreas, para cerciorarnos de que estaban formuladas de tal manera que fueran entendibles, medibles y ejecutables por las áreas técnicas, y se pasó también a revisión de dirección general esta redacción. Y ahora en junio pues, tenemos los hitos de presentación en Junta de Gobierno y Comisión Informativa, la redacción definitiva del plan por si hubiera alguna cosa que modificar y la aprobación en el Pleno Municipal. Vale, hemos considerado importante mencionar la misión, ¿no?, de por qué hacemos este plan y por qué nos centramos en la Convención de los Derechos del Niño para realizarlo, y los 3 principios rectores que rigen el PLIA. Promover e implementar políticas públicas dirigidas a la infancia y a la adolescencia que reconozcan a niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. El plan impulsa su participación activa en la vida comunitaria y fortalece una gestión pública comprometida con la garantía de sus derechos fundamentales. Y los principios rectores serían 3, la participación activa y significativa de la infancia en la toma de decisiones que les conciernen, la protección integral de sus derechos y la creación y promoción de entornos seguros y propicios para el desarrollo de la infancia y adolescencia en Ermua. Vale, en cuanto a la estructura, bueno, como hemos comentado, hemos querido que fuera un plan co-creado y transversal. De hecho, también por eso se ha gestionado, ¿no?, desde Alcaldía. Se ha alineado con la Convención de Derechos del Niño y con la matriz de derechos que UNICEF presenta en su plataforma y que luego evaluará con nuestro trabajo. El trabajo se estructura, el plan, en 6 objetivos generales, tiene 2 menos que el plan anterior porque eran muy similares y bueno, quisimos como agrupar, hacer una nueva reagrupación, y dentro de estos 6 objetivos generales se han determinado objetivos específicos en los que luego se incluyen 30 acciones. Hay 3 acciones más que en el plan anterior. Aquí, bueno, no me voy a detener a leeros, ¿no?, los objetivos específicos, lo tenéis en el documento completo, además de la ficha de cada una de las acciones. Bueno, sí que vamos a leer los objetivos generales. El primero es consolidar estructuras de gobernanza y comunicación de las políticas municipales dirigidas a la infancia y adolescencia. Aquí con este objetivo lo que queríamos era pues, promover una buena gobernanza y coordinación dentro del ayuntamiento en cuanto a las políticas de infancia. En el segundo objetivo, desarrollar acciones formativas en coordinación con el ámbito educativo, es decir, esa coordinación con los centros, ¿vale?, el trabajo que se hace con los centros. El tercer objetivo general, impulsar políticas culturales, deportivas y de ocio para infancia y adolescencia, todos los servicios que ofrecemos a nivel municipal en este sentido. El objetivo general 4, fomentar el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados y participar en los asuntos que les conciernen, es decir, promover la participación de estos colectivos en la toma de decisiones. El objetivo general 5, desarrollar mecanismos municipales de protección a la infancia y, por último, avanzar hacia un modelo urbano con enfoque de derechos de infancia, que esto también es un punto novedoso con respecto al primer plan, un punto de mejora de tener también el foco en ese modelo urbano que queremos para nuestra infancia y adolescencia. Y bueno, como
un poquito último punto, comentar el seguimiento y evaluación que se va a ir desarrollando del plan. Tenemos dos tipos de indicadores. Por un lado, los indicadores de seguimiento y evaluación de las propias acciones del PLIA, que son las 30 que os comentaba. Esos indicadores han sido diseñados con las áreas técnicas para asegurarnos de que fueran medibles y que esas áreas pudieran recopilar esos datos. Y, por otro lado, indicadores de seguimiento de Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF, que son indicadores que obligatoriamente UNICEF nos manda a recoger y que también tenemos contemplado. Como hitos de rendimiento de cuentas y evaluación tenemos 3. Por un lado, se va a hacer un seguimiento anual de las acciones del PLIA con la medición anual de esos indicadores. Se hará también una evaluación intermedia, que esto también es una exigencia de UNICEF, hacer una valoración de los 2 primeros años del plan para también tener, si en caso de que fuera necesario, introducir medidas correctivas. Y, en tercer lugar, la evaluación final del plan, tal y como hemos hecho con el primero, que tenemos este informe de evaluación, pues habrá que hacer un informe de evaluación final con este segundo plan. Y aquí simplemente mencionar que toda esta batería de indicadores que vamos a recoger no va a ser un trabajo que se quede intramuros en el ayuntamiento, que se va a volcar en una plataforma donde nos van a evaluar y que se va a poder dar seguimiento un poco más oficial a través del CAI, ¿vale? De la plataforma de UNICEF. Y esto es todo. Eskerrik asko eta galderarik baduzue aurrera. Eskerrik asko. Y Elena, ¿alguna cuestión, Mónica? Lo mismo que antes, ¿no? Entiendo que estos planes cuestan muchísimo redactarlos. De hecho, la lectura al final llega un momento que dices, ¿vale? Gracias por el esfuerzo que habéis hecho. Es un área muy complicada y verdaderamente apoyaros en ello. Sí que me gustaría que, como oposición, todas aquellas propuestas que llegan pudiéramos hablarlas en una mesa, no bajo una respuesta vía punto o cualquier otra cosa similar. Y luego, por otra parte, hace unos cuantos meses, no sé decirte con exactitud, se lanzó una noticia para un teléfono de prestación de atención para adolescentes o jóvenes, algo similar. Sí que me gustaría conocer los datos de ello y en la página 45 del tercer plan, si no me equivoco, hay un índice que dice que el 70,7% de los jóvenes quieren pasar tiempo con sus amigos realizando actividades o simplemente estando con ellos. Volvemos a decir desde el Partido Popular que creemos que hace falta un centro cívico para los jóvenes. Podéis decirme que está el de Unamuno, que también está contemplado en el plan, pero creo que hace falta una modificación para condicionar el centro. Eskerrik asko, Mónica, Julen, Jol, Paul. Bi galdera. Pizkate bizkor baten irakurri dugu dokumentuan, diagonal, ze egun baten ez dugu moten depor asko irakurtzeko eta sakontzeko. Baina hor, egin duzuen lanketan argi nabari da udal langileak parte hartu dutela metodologian. Eta gero beste herriko aktore batzuk hartu parte, adibidez txindurri edo ez dakit, antxitxiketan edo pintzura eskola, alakotze beste aktore batzuk parte hartu dute, ala ez. Eta beste bigarren galdera da, ikusi ditugun indikadore gehienak kuantitatiboak dira, oso gutxi kualitatiboak. Ez dakitzen nola emaitza edo enpaktuak jasotzerako orduan, gai hauetan asko garrantzitsuak izaten dira kualitatiboak, kuantitatiboak, baina orduan ez dakitzen zuen iritzia horretaz. Eskerrik asko. Contesto y luego te doy. Bye. Se me ha quedado el aire. Decía que en la metodología que habéis presentado es notorio que han participado los trabajadores del ayuntamiento en todas sus áreas, de manera transversal.
Y la pregunta era si otros actores del municipio, como pueden ser el grupo de danzas Chindurri o el grupo de ocio y tiempo libre en Chichiquetán o la escuela de pintura o Alboca, o si han tomado también parte en el desarrollo del plan. Y la otra pregunta era que la mayoría de los indicadores que hemos visto son indicadores cuantitativos y pocos cualitativos. A nuestro entender, los indicadores cualitativos muestran más el impacto, la eficacia del plan que no los cuantitativos. A ver cuál es vuestra opinión al respecto. Es que ricasco. A ver, empezando, Mónica, no sé a qué te referías cuando estabas hablando de un programa con un teléfono. Quiero decir, desde el ayuntamiento no hemos hecho ningún programa. Espera, déjame responder. Por otra parte... Digo que a lo mejor se refiere al teléfono de la Oficina de Información Juvenil de Loviano. Ah, bueno, son dos cuestiones diferentes, vale. Estamos hablando de infancia y adolescencia, estamos hablando de juventud. Hablabas de un espacio de ocio para jóvenes, un espacio de ocio para jóvenes. Bueno, creo que cuando estábamos hablando de los presupuestos, el año pasado ya lanzamos lo que era la rehabilitación de un espacio en lo que es el edificio de Teresa Murga, en el tercer piso. Ahí hay un espacio habilitado donde se llevan a cabo ya talleres, en este caso sí que son para jóvenes, no tanto dirigidos a la infancia, porque para la infancia ya sí que había un programa de actividades dirigidas tanto a ocio y cultural que se programaban por parte del ayuntamiento, y teníamos aquel sesgo importante en materia de adolescencia-juventud, que es el que llevamos trabajando desde el pasado año. Hay un espacio, hay una persona, un técnico también de juventud que se encarga de dar ese servicio. El año pasado también comenzamos con los Udalecus también en verano para jóvenes, que se ha continuado evidentemente este año. Va incrementándose también la demanda de ese servicio, al igual que la asistencia a los talleres y al programa de actividades para jóvenes. Sí que hay un espacio, que ya te digo que es el de la tercera planta de la biblioteca, del edificio Teresa Murga, donde sí que hay mobiliario, que además se va a ampliar también lo que sería el mobiliario también para ese espacio. Y en el caso me habías dicho, del centro cívico, lo digo porque hay un espacio que es el centro cívico que no tienen ese acompañamiento de una persona que les acompaña, que dinamiza y que está con este grupo de jóvenes. El centro cívico no hay ese acompañamiento, y bueno, sí que es verdad que estamos trabajando para que se puedan evitar pues las situaciones que se han ido dando hasta ahora, sobre todo los fines de semana, de cara a destrozos y a comportamientos no cívicos. Por otra parte, bueno, Yulene, si quieres contestas en lo que sería más técnicamente la elaboración del documento. Gracias, Mónica, por tu agradecimiento. Eta Paul, zure galderei erantzutearren. Parte hartzea bideratu dugu gehien bat eskolekin eta umeen kontseiluarekin, baina egia da egokia litzateke agian zuk aipatutako beste elkarteekin eta haien ez dakit zelan, baina pentsau aldugu erabat bebai urrengorako hau kontutan izateko. Behintzat gure ebaluazioan agian sartu aldugu hori bebai, eskerrik asko. Eta gero datuen kontuaren inguruan, egia esan saiatu gara gutxi gora bera UNICEFek eskatzen digun bateria hori edo indikadore bateria errespetatzen, eta bakarrik dira kuantitatiboak kasu honetan. Baina ebaluazioa egiterako orduan bai aipatzen dugu ere beste kualitatiboerako indikadoreak, eta bigarren plan hau ebaluaketa egiteko kontutan izango ditugu bai horrelakoak.
decía que en relación a la participación de la co-creación del plan se ha canalizado sobre todo con los colegios de Ermua y con el Consejo de Infancia, pero que me parecía pertinente la aportación de tener en cuenta las voces de otras entidades de la localidad y que lo tendremos en cuenta sobre todo como anotación de evaluación para el siguiente plan, cómo podemos articular esa comunicación con esas entidades. Y en relación a la recogida de datos, bueno, decía que hemos intentado alinearlos lo máximo posible con los datos cuantitativos que nos solicita la plataforma de UNICEF, porque son luego los que nos van a hacer esa evaluación oficial para poder renovar la distinción, pero que en la evaluación del plan completo sí que se tienen en cuenta también rasgos más cualitativos. Entonces, en esa evaluación se incluirán también datos de este estilo. Eskerrik asko, bai, Mónica. Julen, Paul, Paul. Vale, pues pasamos a... Bueno, por contestar primero a Paul, que no le he contestado antes, es verdad que hemos andado un poquito justitos en materia de tiempo a la hora de presentación. Es verdad que, si os dais cuenta, los documentos al final se comenzaron a trabajar en febrero. Ha sido un trabajo bastante largo, bastante arduo y es verdad que hemos llegado prácticamente ahora con el documento. Si de todas formas, si tenéis cualquier cuestión de aquí a la semana que viene, tanto Ciudad Educadora y Elene como yo misma, o sea, que decir que cualquier cuestión que queréis trabajar al respecto, que estamos abiertas estamos a vuestra disposición. Así que pasamos a votación, lo que sería aprobación del segundo plan de infancia y adolescencia del Ayuntamiento de Ermua. ¿Votos a favor del mismo? Vale, aprobado por unanimidad. Vale, eskerrik asko guztioi, damos por finalizada la sesión.